Hola, vamos a continuar con nuestra discusión acerca de la historia de la geometría analítica. Para continuar con ello, vamos a recurrir a la analogía de la que hemos estado hablando ya en videos previos y que consiste en recordar cómo concibe el positivismo lógico la historia de la geometría en general, pero más en particular la historia de cómo se construye la teoría de la relatividad general, que vendría a ser la teoría, la verdadera y auténtica teoría del espacio y el tiempo y el movimiento. Bien, entonces vamos a empezar con un pequeño diagrama en donde vamos a colocar en primer lugar el grupo euclídeo del espacio R3. Este grupo, como todos sabemos, va a consistir de las rotaciones en 3 dimensiones. Aquí le pongo... Y el grupo de las... Este es el producto cartesiano. Y este es el grupo de las traslaciones. Entonces este es el primer grupo que va a importar en esta historia. Es el grupo de la geometría euclidiana. Y vamos a volver a él en unos momentos. El siguiente paso es que una vez que tenemos el grupo euclídeo, debemos de pasar a la relativización de la velocidad. ¿Cómo se logra esta relativización de la velocidad? Se logra introduciendo lo que vamos a llamar el grupo de Galilei, también del espacio R3. Ya relativizamos la velocidad. Entonces nuestro espacio inicial, que podría ser para nosotros un modelo del espacio absoluto, se va a volver ahora un espacio con velocidad relativa. Y después, como sigue habiendo críticas a ese uso del espacio con muchos elementos absolutos, vamos a cambiarlo por el grupo ortócrono de Lorentz, que lo vamos a asignar así, el grupo ortócrono de Lorentz, que nos da una relativización del tiempo. Nos dan finalmente una relativización del tiempo, el grupo de Lorentz. Y después vamos a pasar al grupo de los difeomorfismos de una variedad de Riemann. Por supuesto, esto nos va a dar una relativización de la aceleración. Con esto se supone que se construye, ya estamos aquí en la teoría general de la relatividad, aquí estamos en la teoría especial de la relatividad, aquí estamos en lo que se denomina la teoría de los espacios de Newton-Cartan y allá estamos en la teoría del espacio absoluto. La teoría del espacio absoluto no es otra cosa que la teoría del espacio euclidiano del grupo euclidiano con los grupos de rotaciones y de traslaciones. Pero va a ser interesante explicar en qué consiste esto del grupo euclidiano y cómo se interpreta esta simbolización de lo que va a ser la historia de la geometría analítica. Vamos a volver al grupo euclídeo y vamos a irnos paso a paso explicando, bueno, si explicamos para un grupo, en general lo vamos a tener explicado para todo el resto. Vamos a recordar entonces cómo habíamos dicho que vamos a comprender el grupo euclídeo. El grupo euclídeo va a ser un producto cartesiano del grupo con determinante positivo, del grupo de rotaciones, el grupo especial de rotaciones con determinante positivo, y estas son las traslaciones del grupo sobre R3. ¿Cómo se representa esto? Necesitamos un espacio de representación. La acción de un grupo en un espacio exige una representación de ese grupo en ese espacio. Aquí en este caso, pues vamos a tomar la representación, vamos a decir, va a agarrar un grupo, un elemento del espacio euclídeo, va a agarrar un vector de R3 y lo va a llevar a R3.
Este tipo de transformaciones son las que vamos a entender como representaciones. Representación de E, pues lo ponemos en la notación, en R3. El grupo euclídeo de R3, que es nuestra representación del espacio real. Entonces así va a actuar el grupo. ¿Cómo es con ecuaciones? Con ecuaciones. Pues con ecuaciones es que si tenemos un vector, vamos a colocar aquí R, es un vector de posición en el espacio XR3 y lo podemos abreviar así, XY. Entonces la acción del grupo no es otra cosa que esto. Escogemos coeficientes, estos son los coeficientes del grupo ortogonal especial, más BI. Estas serían las nuevas coordenadas que están sujetas, esta es la acción del grupo sobre las viejas coordenadas. ¿Qué es lo que hace esto? Lo único que va a hacer esto es rotar los ejes de manera rígida y trasladar el origen. Vamos a ponerlo aquí, miren, si nosotros tenemos, vamos a poner un ejemplo muy sencillo que es un ejemplo que aparece en la preparatoria, un plano inclinado, miren. Tenemos nuestro plano inclinado y queremos describir el movimiento de un objeto aquí. ¿Qué tenemos como contribución del sujeto, como convención, como resultado de una convención? Algo que nosotros como sujetos elegimos de manera libre y soberana y que no afecta para nada las leyes de la naturaleza y que aquí está codificado en el hecho de que en nuestro espacio absoluto solamente va a estar actuando este grupo. Bueno, lo que podemos elegir es el origen, miren. Podemos elegir el origen de nuestro sistema de referencia aquí. Aquí lo colocamos. Esto lo elegimos por convención. Aquí lo colocamos y lo orientamos de esta manera. La orientación y el origen es algo que nosotros elegimos convencionalmente. Igual podemos colocarlo aquí. No en movimiento con la pelotita. No en movimiento con la pelotita. No se va moviendo. Es un sistema de referencia rígido. Lo coloco como quien dice en este punto y en esta orientación, en este origen, aquí en este punto y con esta orientación, con esta dirección, eligiendo este ángulo en realidad. Entonces, esto es lo que se llama convencionalismo. Uno puede elegir en la mecánica clásica con espacio absoluto el origen del sistema de referencia, es decir, traslación. El espacio está afectado por traslaciones. Nosotros podemos hacer uso de una traslación, lo trasladamos de aquí para acá mediante traslaciones, o bien la orientación de los ejes. Nosotros podemos elegir los ejes con una de estas rotaciones. Como todos sabemos, eso se llama, pues, movimientos rígidos de la geometría euclídea. Estamos en el espacio euclídeo y en él están los movimientos rígidos. Esta figura de aquí, este sistema de referencia de aquí es congruente con este sistema de referencia de acá. ¿Qué quiere decir que sean congruentes? Quiere decir que nosotros encontramos, por utilizar la terminología de la teoría de grupos, encontramos que este punto y la orientación se encuentran en una de las órbitas de la acción del grupo. Bien, pero eso que nos explican en la escuela preparatoria, el convencionalismo, lo voy a poner aquí, es una filosofía. Convencionalismo. Convencionalismo. Esto es lo que se llama la contribución del sujeto. Contribución del sujeto. Como pueden ver, lo que se puede mover a lo largo de las órbitas del grupo, de los grupos, es lo que contribuye el sujeto al conocimiento de la situación. Si no colocamos un sistema de referencia, realmente no podemos calcular ni medir absolutamente nada. Entonces, nosotros necesitamos fijar esos elementos y por lo tanto eso es con lo que contribuye el sujeto. No nos lo da nada más, es algo con lo que estamos allí. Convencionalismo, ahora empirismo. Empirismo. Hechos objetivos. Hechos objetivos, es decir, aquello que el sujeto no puede elegir. En este caso, ¿cuáles son los hechos objetivos ahí? Pues todo aquello
que no es modificado por la acción de ese grupo. ¿Qué cosas no se modifican por la acción de ese grupo? Las voy a enumerar de este lado. Algo que nosotros no vamos a poder cambiar por una elección convencional son la aceleración no la podemos cambiar, la velocidad, el tiempo y por supuesto la geometría. La geometría es algo que está electo cuando nosotros ya hemos decidido que este es el grupo que va a actuar sobre nuestro espacio. Estamos eligiendo ya el espacio absoluto. ¿Cómo elegimos esa geometría? Bueno, la geometría, para elegirla, generalmente los idealistas alemanes pensaban que la geometría es algo a priori, algo que no está en la experiencia. Y evidentemente, la geometría, o sea, el espacio, no está en la experiencia. Y también consideraban que el tiempo no estaba en la experiencia, que eran cosas a priori, que estaban y eran contribuidas por el sujeto. El sujeto contribuye con el tiempo y el espacio y se consideran absolutos en ese sentido, de que no puede el sujeto cambiarlos a voluntad. Es algo que está dentro de su aparato del conocer, del modo del conocer. En el modo del conocer humano está que el tiempo y el espacio vienen dados de esa manera, es decir, en este caso como una geometría euclidia. La geometría euclidia es, en la terminología kantiana, a priori. Lo mismo el tiempo. Le dicen a la geometría el sentido externo y al tiempo el sentido interno. Ahora, velocidad y aceleración tampoco las podemos elegir arbitrariamente. La velocidad que haya en este sistema de referencia es independiente, la velocidad que hay en este sistema físico de esta pelotita es independiente de cómo elija yo la dirección de los ejes y su origen. Eso viene a ser lo objetivo, no es relativo, vamos. Y el positivismo lógico tiene como base fundamental estas dos doctrinas, positivismo lógico. Estas dos doctrinas hay que tenerlas presentes de una cierta forma especial. Obviamente no va a ser el grupo que les interese a los positivistas lógicos. De hecho, para los positivistas lógicos, todo esto es relativo, todo esto es una cuestión de elección convencional del sujeto, es una contribución del sujeto. ¿Cuáles van a ser los hechos objetivos? Los hechos objetivos son los invariantes del grupo que se elige. En el caso del positivismo lógico, los hechos objetivos son los invariantes topológicos fundamentales, porque es el grupo de los difiomorfismos lo que hace, lo que tiene pues como invariantes únicamente pues las coincidencias, la cercanía, la compacidad, la conexidad, los hechos topológicos que mediante los difiomorfismos quedan como invariantes. Bien, entonces una vez que ya comprendimos el grupo de las rotaciones con un ejemplo muy sencillo, y esto es toda la geometría analítica y toda la mecánica que se enseña en las preparatorias, vamos a ver el otro grupo. Entonces lo voy a poner aquí ya nada más como que este es el punto de partida, el espacio absoluto, y nos vamos a ir directamente a lo que se llama el grupo de Galilei. ¿Qué incluye el grupo de Galilei? Como ya dijimos, incluye la consideración de la relativización de la velocidad. ¿Cómo se consigue la relativización de la velocidad? Muy simple. A nuestra transformación rígida, estos siguen siendo elementos de nuestra rotación y nuestra traslación, les añade esta transformación. El tiempo, exactamente aquí y en el otro, se verifica que esta es la ecuación que vale. El tiempo es absoluto, así se escribe. En todos los sistemas de referencia es el mismo. En el caso de la transformación de Galilei se añade este término. Este término nos indica que hay un desplazamiento del sistema de referencia. En este caso, ya el sujeto puede elegir la velocidad a voluntad. ¿Por qué puede elegir la velocidad a voluntad el sujeto en este caso? Nuevamente, si nosotros tenemos aquí nuevamente un objeto y nuestro sistema de referencia es el suelo y se mueve con la velocidad v,
Si yo lo veo desde un referencial absoluto como en el que estamos en el grupo euclídeo, pues evidentemente no puedo cambiar la velocidad a voluntad. Sin embargo, si yo empiezo a utilizar un sistema de referencia, aquí está el sujeto, si el sujeto se empieza a mover con una velocidad prima, entonces la velocidad que va a observar aquí ya no es la velocidad v, va a ser la velocidad más la velocidad prima. Si se mueve exactamente a la velocidad del objeto, lo va a ver desde su sistema de referencia que se mueve con velocidad prima, lo va a ver en reposo, en ese caso es así negativo y es cero, porque este sistema de referencia se mueve con esta velocidad, entonces lo ve en reposo. Si se va deteniendo, entonces la velocidad esta va aumentando. Pareciera que lo hace a voluntad y efectivamente, depende de cómo se mueve el sujeto, cómo nosotros, es decir, elegimos la velocidad de nuestro sistema. Entonces estamos ya relativizando la velocidad, que quedan como invariantes. Entonces, en este caso, los únicos invariantes van a ser, aquí los voy a colocar, la aceleración, eso se puede ver si diferenciamos dos veces esta cosa, las aceleraciones quedan invariantes, la aceleración, el tiempo y por supuesto el espacio, porque la geometría, lo vamos a recordar aquí, la geometría sigue siendo la geometría euclídea. Estamos añadiendo aquí ya nada más consideraciones cinemáticas de movimiento. Entonces ya la velocidad no lo es. En este grupo nuevo, el grupo de Galilei, pues ya la velocidad es, pues, relativa. La gran idea de Einstein es que nos vamos a mover del grupo de Galilei al grupo de Lorentz. Aquí le pongo este más porque estoy utilizando el grupo ortócrono de Lorentz. También el grupo de Galilei se elige como ortócrono y debe de llevar ese más ahí, pero en general prácticamente no importa. El grupo de Lorentz es muy importante porque esto ya nos lleva a introducir lo que vamos a llamar el grupo afín. El grupo afín de R4. Es un grupo muy importante, el grupo afín de R4. Este grupo está contenido en así. Este contiene al grupo de Lorentz, el grupo afín R4. ¿Cómo escribimos el grupo de Lorentz? El grupo de Lorentz ya lo escribimos de otra manera. Le ponemos estos índices que van a ir hasta 4. Se va a incluir el tiempo. Y en esta ocasión, eta, aquí le pongo eta, perdón, le pongo nu, eta, x, eta. Más, pues, el grupo de Poincare, generalmente cuando escogemos utilizar uno de esos. En esta ocasión ya estamos relativizando el tiempo y estamos introduciendo el grupo afín. El grupo afín no lo habíamos introducido porque nos estábamos remitiendo únicamente a los movimientos rígidos del espacio euclídeo. Aquí ya estamos introduciendo el grupo afín y por lo tanto el grupo de Lorentz ya incluye proyectividades, aunque generalmente eso solamente se los dicen en los cursos avanzados. Yo no sé por qué, si en realidad no es muy difícil. Es simplemente que estos coeficientes no satisfacen las relaciones típicas de preservación de la métrica del espacio de Minkowski. En este caso ya cambió la geometría. Ya no es la geometría del espacio euclídeo, es la geometría del espacio de Minkowski. Y por supuesto esto nos muestra ya que la geometría es relativa. Ya se están relativizando el espacio, el tiempo, y solamente nos queda como cosa no relativizada, la aceleración. La aceleración. Esa es la interpretación positivista de la que hemos estado discutiendo. Ya solamente nos queda esa cosa absoluta que es la aceleración. El grupo afín, ahí lo tenemos. Finalmente, vamos a llegar a lo que les comentaba desde el principio, el grupo general de difiomorfismos. El grupo general de difiomorfismos, ya no de R, sino de una variedad cualquiera. Se supone, y esa es la interpretación que le dio Einstein y que le dieron los positivistas lógicos, que en ese caso ya las transformaciones no son del grupo afín, el grupo afín está contenido en el grupo de difiomorfismos, entonces ya se escriben así las ecuaciones, las voy a escribir así. Se escriben así, x1, 2, 3, 4, donde 4 es el tiempo. Así se van a escribir las ecuaciones. Ya 0. No le puse 0, le puse 1.
2, 3, 4. 4 es el tiempo. Esas van a ser las nuevas transformaciones. Estas son ya transformaciones de una variedad que en general va a ser curva. En general va a ser curva. Debemos de notar algo también fundamental y que es uno de los criterios que Einstein va a utilizar durante toda su vida. Este y este, en la medida en que están contenidos en este, a partir de este se pueden recuperar eligiendo adecuadamente los parámetros. Ese es uno de los famosos criterios de Einstein. Bien, una vez que estamos aquí, ya hemos conseguido, de acuerdo a la interpretación del positivismo lógico, la relatividad de todo. Excepto, y lo único que nos queda son las coincidencias espaciales, los invariantes topológicos, como lo único que vamos a, que los seres humanos no pueden elegir, es decir, las coincidencias, las cercanías de los objetos, todo lo demás, según ellos, es una contribución del sujeto. Esto es lo objetivo. Todo lo demás será contribución del sujeto. Y, por supuesto, la geometría, esto es lo que va a llevar a la famosa doctrina de Reichenbach de el a priori revisable, por lo tanto ya no es a priori, ya no es independiente de la experiencia, el espacio, la forma del espacio, la naturaleza del tiempo, todo depende de los hechos. Este es un argumento filosófico construido sobre matemáticas, que está mal, cierto, está mal, y diremos por qué está mal en una siguiente ocasión. Gracias.